Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Hoy tenemos una invitada especial, para mí es muy especial, se llama la doctora Lola Aparicio. Muy buenas noches, Lola. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Estamos aquí realmente para pasar un rato agradable. Lola Aparicio lleva 30 años al servicio andaluz de salud como médico de cabecera y en el transcurso de su ejercicio profesional sus pacientes le han contado y compartido numerosas e increíbles experiencias. Además es máster en hipnosis clínica y máster en medicina legal y forense. Bueno, siempre me gusta hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo una Lola de 17 o 18 años ha conseguido meterse en este desbarajuste en el que es tu vida ahora, ¿no? Bueno, es broma lo de desbarajuste, pero me refiero, ¿cómo surgió aquello? ¿Cómo desde aquella etapa, cómo te has plantado ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo el transcurso de eso? Desde los 18 años ahora, ¿quieres decir que cómo...? Sí, un poco para que me cuentes si tenías ideas, si pensabas como piensas ahora. No. Y... Sí, ya, ideas quieres decir con la mente un poco más abierta. Sí, A eso te refieres, ¿no? Sí, y si realmente tenías la intención de ser médico, fue con el paso del tiempo, en fin, todo ese tipo de cosas. Vale. A Ese nivel tipo de personal. cosas. Bueno, a nivel... Vale. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando tenía 4 o 5 años fue cuando me di cuenta que yo quería ser médico. En mi familia no hay nadie médico. Y de hecho, en aquellos tiempos tampoco era frecuente que una mujer dijera que quería ser médico. Entonces, pero recuerdo perfectamente el momento de mi vida en donde yo pensé que quería ser médico. Mi abuela mi abuela tenía un campo y entonces tenía unos conejos y ella echaba conejos. Esto se dice aquí en Andalucía: echaba conejos, echaba gallina. Y bueno, pues se autoabastecía, ¿no? Autoabastecíamos, ¿no? Y un día mató un conejo porque, claro, los conejos se mataban en días señalados para hacer algo, ¿no? Pues lo hace o en fritada o en salsa o en un arroz, pero siempre en algún día señalado, ¿no? Y entonces estaba ella allí con el conejo y yo estaba asomada a la mesa donde lo estaba troceando y al ver aquello, o sea, ese interior de ese animal, ¿no? Que mi abuela era súper cuidadosa con los animales, porque los que hemos vivido así en granja o en pueblo, tenemos un concepto del animal distinto porque lo hemos vivido, le echábamos de comer, lo cuidábamos,
integraban dentro de lo que era la vida de la granja, ¿no? O lo que era sí, la vida de la granja, claro. Y el huerto, ¿no? Y se comían lo que daba el huerto. En invierno las cosas de invierno, en verano las de verano, y en fin, que era una vida sumamente sencilla y que a mí me sigue todavía gustando muchísimo, ¿no? Volver a esa forma de vivir, tranquila, sencilla, comiendo lo que la tierra te da, eso me fascina. Y entonces yo veía a mi abuela y me fascinó el milagro del animal, lo que el animal tenía por dentro, ¿no? Entonces mi abuela me iba dando, toma, y este es el corazón, y estos son los riñones, y ahora esto se cuece aparte, y ahora porque se aprovechaba todo, o sea, todo, aquí no había Sí, nada sí, sí. que se aprovechaba, se Sí. aprovechaba todo, ¿no? Y todo era como, todo era sagrado, todo era reverencial, ¿me entiendes? O sea, mira, este es el corazón, bueno, ¿puedo abrirlo? Sí. Y entonces yo me di cuenta que ese mundo me fascinaba y pensé en ese momento que yo quería ser médico. Cuando lo dije en alguna ocasión, pues allí mi familia, mm, anda niña, no, eso, y mi abuela, recuerdo que mi abuela decía, pero si eso no es una carrera de mujer, Sí. eso no es una carrera de mujer. En aquel tiempo no había ninguna. Había dos carreras de mujer, magisterio y filosofía y letra. Entonces mi abuela quería que hiciese o magisterio, filosofía y letra. Y a mí es que las letras, hombre, me gustan, pero no es una de mis pasiones. Y luego me he dado cuenta, Juan de Dios, que muchos de mis compañeros, porque aquello me marcó un poco, ¿no? Como en ese momento yo me di cuenta que yo quería ser médico, cuando es verdad en mi familia no había médicos ni nada de eso. Y luego yo he preguntado a mis compañeros por qué motivo han hecho medicina o cuándo tuvieron clara su vocación. Y no te puedes imaginar, como un 80%, como un 80% de mis compañeros, cuando tenían 4, 5, 6, 7 años, ya sabían que querían hacer medicina. Lo sabían. El otro 20% se divide entre los que los padres son médicos y entonces Sí. la familia te pide o te exige que tú también sigas la saga familiar. Y luego hay un porcentaje de gente que dice, pues no sé por qué. Empecé a hacer esto, bueno, porque saqué nota para hacerlo y entonces, bueno, pues mira. Y luego no quiere decir que sean malos médicos, ¿eh? O sea que o te llega por saca familiar un pequeño porcentaje, un porcentaje que parece que está allí por casualidad, pero cuando los ves trabajar y actuar, interactuar con el paciente, te das cuenta que eso no es casual, porque son los primeros que están allí. Y el resto, como un 80%, esas son mis estadísticas personales, pues han tenido muy claro que querían ser médicos desde que tenían 5 o 6 años y ya no se ha movido. Y mi madre me decía, bueno, pero si la selectividad no tienes nota para ser médico, ¿qué quieres ser? Y yo no había pensado un plan B. Claro, porque tú tenías claro que ibas a sacar la selectividad. Sí, y que iba a ser médico, vaya, es que yo lo tenía clarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, llegas ahí, llegas al punto, hasta es la carrera, que no es fácil, que es dura. Y a mí lo que me llama la atención es cuándo te llama la atención, porque vamos a hablar de la conciencia expandida, de Ajá. los estados de conciencia expandida, y me llama la atención, ¿cuándo te llama la atención a ti el hecho de la gente en el lecho de muerte que tiene experiencias diferentes? Pues mira, hay una cosa que en mi familia siempre se ha contado, se ha nombrado, se ha tenido muy en cuenta, que fue un bisabuelo que a la hora de morir tuvo como una especie de experiencia mística, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido muy nombrado, referido, y entonces, antes, ahora menos, pero antes a los niños se le hablaba abiertamente de la muerte. Yo me acuerdo haber ido con mis padres pues a visitar a mi bisabuela, a visitar a un vecino que estaba malo, íbamos de visita. Como yo soy de pueblo, ya te has dado cuenta, íbamos de visita. Venga, arreglar el problema, vamos a hacer una visita. Que vamos de visita. Entonces se iba y muchas veces la visita era, pues, bueno, pues para compartir esa tarde o esa merienda, pero muchas veces era a visitar a los enfermos. Y si había alguien que estaba muy enfermo, pues se iba y se visitaba. Y entonces entrábamos todos al dormitorio donde estuviera la persona y la persona, a lo mejor la pobre, estaba ya agonizando, pero los niños estábamos allí,
porque integrábamos la muerte dentro de lo que era la vida. Allí no había trauma. El niño no se traumatizaba porque viera a alguien morirse. ¿Me entiendes? O sea, eso no se consideraba que fuera un trauma. Yo, de hecho, creo que eso no es nada traumático. Hay que llevarlo con la normalidad que es, uno empieza una vida, vive la vida y se va de esta vida, ¿no? Bajo mi punto de vista, mi creencia es que después de esta vida vivimos otra o vivimos otra. Este cuerpo lo dejaré aquí, que pertenece a este plano, pero mi espíritu no, mi espíritu seguirá creciendo, experimentando a través de otra vida. Es lo que yo creo. Pero eso está como integrado en el ambiente rural, ya hace tiempo eso estaba integrado totalmente en lo que es los niños. Y yo digo una cosa, vamos, pues la única verdad que sabemos es que un día nos vamos a morir. Es la única verdad universalmente revelada, que nacemos y morimos. El resto, pues mira, nos podrán engañar, no sabemos muy bien si esto es holográfico, si no lo es, si estamos en un universo 3D, cómo el universo, no sabemos nada, pero que nos vamos a morir un día sí lo sabemos, ¿no? Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y además a nivel rural también te entiendo porque vivo en un pueblo de 400 habitantes, 450, que me encanta. Y sí, estaba la costumbre esa, y es verdad, yo también lo he vivido, la costumbre esa de ir a ver a los enfermos o a los que están a punto de morir a su casa, ¿no? Y a veces te cruzabas con la calle y veías a alguien y le comentabas, oye, ¿cómo está fulano? Y ellos mismos te decían, oye, pues le debe quedar poco, porque ya empieza a ver a su abuelo y a su padre y a su madre, y era algo conocido por todos, ¿no? O sea que cuando uno empezaba a ver a los familiares que venían a por él, pues entonces es que le quedaba ya poco. Y era cierto, era sabiduría popular, era cierto que le quedaba poco. Quiero hacer un pequeño paréntesis y ya verás por qué. Cada vez que sale el tema lo digo, porque la ciencia, hay muchos tipos de ciencia y hay muchos tipos de científicos, ¿no? Entonces, lo digo para ver si queda de alguna forma y la gente lo empieza a ver. En 1900 o 1900 y pico salió la cuántica, y la cuántica surgió porque resulta que entendió que el ser humano es dual, es materia y energía a la vez. La materia se reincorporará a la materia de la que está hecha la vida, y la energía, según Lavoisier, una ley de 1700 y pico, del siglo XVIII, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, que realmente no estamos diciendo tonterías. Lo que dice Lola tiene razón, la materia se quedará aquí, el espíritu viajará a otras experiencias, a otras vidas, a otras vivencias, etcétera, etcétera. Y eso debía de ser ya de dominio público, porque, oye, es que tiene 100 años ese principio, ¿no? Pero bueno, como pasa lo que pasa, pues bueno, aún estamos ahí. Pero sí, te entiendo perfectamente, o sea, perfectamente. Y entonces, ¿cuándo te llamó a ti la atención eso, en concreto? Bueno, yo A nivel tenía, médico me refiero. a nivel médico, mira, yo tenía el tránsito, me habían contado el tránsito de mi bisabuelo, que era el padre de mi abuelo, me lo habían contado en varias ocasiones, por eso ha surgido al hablar de los niños y del pueblo, ¿no? Porque a los niños se les contaban estas cosas y íbamos a ver los enfermos. Y me lo habían contado porque había sido un tránsito muy bello, porque cuando se estaba muriendo, bueno, pues de repente revivió un poco, abrió los ojos y empezó a mirar en una esquina de la habitación, y el rostro se le transformó en una expresión de gozo, de alegría, de felicidad, como de asombro ante lo que estaba viendo, ¿no? Y estaba transformado, y de repente miraba hacia otra esquina y le volvía a venir otra vez esa sensación de asombro, todo reflejado en el rostro, ¿no? Porque el hombre no hablaba. No sabemos lo que estaría viendo, pero lo que estaba viendo debía ser bellísimo, porque el hombre reflejaba esa inmensa alegría, felicidad, gozo, ¿no? Entonces, eso siempre se ha quedado ahí, de decir, ¿qué estaría viendo? Porque son preguntas que mi madre se hacía, ¿no? Mientras que me lo contaba, pues decía, ¿qué estaría viendo mi abuelo? ¿Qué estaría viendo? Pues estaría viendo el cielo, ¿no? Estaría viendo pues todas las maravillas celestiales. Claro, al no poder hablar o al no hablar en esos momentos, pues tú deduces lo que podría estar viendo, ¿no? Entonces, ese tipo de tránsito, ¿no? Místico, porque claro, cuando tú ves o tu abuelo muere de esa manera, mi madre siempre decía, es que hija, mira,
cuando hay personas tan buenas, que mueren en olor de santidad. Y eso es morir en olor de santidad. Y yo decía, pues tiene su lógica, ¿no? Porque hasta donde nosotros sabemos, nadie te ha explicado lo que es morir en olor de santidad, ¿no? Y decía, y Santa Teresa murió en olor de santidad. Bueno, ¿y eso qué es? Pues debería de morir así, ¿no? En esa especie de trance místico. Eso se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, empecé mi carrera, las cosas, en fin, todo esto fue así. Y una vez una amiga me regaló un libro, una amiga médico, me regaló un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, ¿vale? Porque los que tenemos mentalidad científica y formación científica, los primeros pasos que damos en este tipo de fenómenos un poco inexplicables o de la conciencia que no es solamente material, sino investigar qué es la conciencia, el pensamiento, si somos algo más que materia, todo este mundo que rebasa la mera existencia física, pues empezamos de la mano de otros médicos. Porque Sí, sí. nos causa como confianza, ¿eh? De que eso tiene una base científica o un profesional científico te está avalando de cierta manera de que no estás con supercherías, ¿vale? O sea, porque entonces te desacreditas, te quitas crédito, te desacreditas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, 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 desacreditas. Te desacreditas, efectivamente. Y entonces el desprestigio para un profesional, ya no solamente la de medicina, sino de cualquier orden, pues es un agravio a tu profesionalidad. Entonces siempre los médicos y los profesionales que nos ganamos la vida con un método científico, pues cuidamos mucho este tipo de no caer en descrédito, ¿eh? Porque Sí, claro. entonces no te hacen ya, a partir de ahí no te hacen caso, ¿no? Y hay una fina línea muchas veces entre lo que es un charlatán y lo que es, o sea, tienes que investigar bastante para decir, no, pues esto funciona, bueno, pues esto es así. Y si te lo dice otro compañero médico, pues vas de la mano de él. Y yo recuerdo que cuando yo leí ese libro, Muchas vidas, muchos maestros, que yo creo que todo el mundo que está viendo esto pues debe de conocer a Brian Weiss, Sí, si no lo conoce, bueno, pues hace terapias regresivas a otras vidas y fue el iniciador de todas estas terapias regresivas y es un psiquiatra, ¿no? Que yo conocí, tengo el honor de haber conocido en un seminario. Pues la verdad es que cuando empecé a leer este libro yo me puse muy nerviosa, pero muy nerviosa. Aquello me producía a mí muchísimo nerviosismo y yo me acuerdo que yo empezaba a leer y yo decía, pero bueno, ¿qué me ha regalado esta? ¿Esto qué clase de patraña es? Voy a hablar con ella y voy a decir, pero bueno, ¿tú qué me has regalado aquí? Y a lo mejor me acostaba y estaba enfadada con ella por haberme regalado el libro. ya, 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 ya. Pero al día siguiente, pues me levantaba y lo seguía leyendo, ¿no? Y lo seguía leyendo. Y era como, yo decía, bueno, aquí hay algo, ¿no? Porque me da miedo. O sea, hay algo porque a mí me removía algo por dentro ese libro. Y la verdad es que la primera vez que lo leí con temor, con miedo, y cuando se hacen así las cosas no se disfrutan. Sí, Si tú haces algo con miedo no lo disfrutas. De manera que lo terminé de leer, lo dejé reposar y lo volví a leer. Y cuando lo volví a leer es que uno no se da cuenta del camino. Lo mismo que no te das cuenta del paso de los años ¿eh? Y tú te crees que tu cara o tu cuerpo es el mismo que tenías y no han pasado los años por tu cuerpo. ¿Eh? Pues con esto pasa igual. Tú emprendes un camino interesándote por lo que es la conciencia, por lo que es el espíritu, por lo que es la trascendencia, por lo que es qué ocurre después de esta vida. Y hay un momento en que ya das por hecho de que esto continúa, ¿no? Porque has leído libros, porque ya empiezas a recibir información. O sea, tú emprendes el camino y ya no tienes que hacer nada. Has entrado por un raíz, tú has cogido el tren Córdoba-Barcelona y ya no tienes que hacer nada porque el raíl te va a llevar a Barcelona.
Sí, sí. No tienes que pensar nada, ¿eh? Y vas pasando por una estación, por otra, por aquí pasa igual. Empiezas a recibir, y yo empecé a recibir, pues, información, libros que caían en mis manos, ¿no? Libros, compañeros y los pacientes que empezaron a contarme cosas o a preguntarme cosas. Y entonces cada vez me iba adentrando más en el mundo y además me parecía mucho más divertido, más fascinante. Me empezó a apasionar, ¿no? Y entonces lo que me contaban mis pacientes, que estaban a lo mejor pues muy enfermos, lo que me contaban los familiares que lo estaban cuidando, y llegó un momento en que ya yo era la que preguntaba abiertamente, ¿no? Empecé a preguntar si estaban teniendo algún tipo de... Además ya cuando tú le preguntas a una persona si está teniendo algún tipo de experiencias en el tránsito, la gente sabe a lo que uno se refiere y Sí, te las sí, cuenta. La sí, gente sabe a lo que uno se es refiere. que lo típico es que se tiene miedo por no ser ridiculizado, claro. Entonces nadie suele contar, ¿no? Pero si tú te abres de corazón y demuestras interés por lo que la otra persona está viviendo, ellos te lo cuentan, claro. Claro, claro que te lo cuentan. Y luego, como salí en algunos programas en Cuarto Milenio, subieron algunas conferencias mías a YouTube, vinieron compañeros a verme en alguna conferencia, pues a raíz de ahí también los pacientes empezaron a compartir más cosas conmigo, ¿no? Entonces te das cuenta la cantidad de este tipo de fenómenos de la perimuerte. Vamos a ver, yo he llegado a la conclusión de que la muerte está diseñada. Uno se cree que uno cuando se muere es un caos. No, aquí no hay caos. Lo mismo que cuando uno nace, no nace por cualquier sitio, ¿verdad que no? Está todo diseñado, ¿no? Es un diseño, hay un canal del parto y nace siempre bueno, pues más o menos de la misma manera, ¿no? Y cuando pasan 9 meses o 8 meses, o sea, hay un proceso, vamos a decir así, ¿no? Pues cuando abandonamos este mundo hay un proceso también de hacerlo. El que las personas desconozcamos este proceso porque, volvemos a lo que habíamos hablado antes, porque hoy se vive negando la existencia de la muerte, hoy se vive, la muerte o se niega o se evita, o simplemente la muerte no existe, así porque no va a venir nunca, o cuando alguien se pone enfermo, o cuando tienes que ir a un funeral, o cuando a alguien se le ha muerto un hijo, pues no vas y Sí, lo sí, sí, evitas, sí. pero no, y no vas no con ninguna mala intención, es que esa persona no sabe qué hacer con el tema de la muerte, no sabe, no lo ha trabajado. Entonces no sabe qué decirle a una... Mira, el año pasado una compañera, su hijo su hijo de 30 y pico años tuvo una muerte súbita jugando al pádel, pues cayó en redondo y se murió. Imagínate, imagínate, un chico maravilloso, fantástico. Imagínate bueno, y aunque no hubiera sido fantástico, pero para una madre es que eso es muy duro, ¿no? Bueno, pues yo fui a verla, en fin, y ahí había una compañera que decía, yo no puedo ir a verla. Digo, ¿pero por qué? "Mm, Pues porque, ¿y qué le voy a decir? ¿Y de qué le voy a hablar? Y de que, y digo, bueno, ya me di cuenta de que, claro, ella no sabía, es que efectivamente no sabía qué decirle a esa mujer, no sabía, o sea, no había trabajado en absoluto el tema de morirse, a ella le parecía lo único que había empatizado con la compañera, porque decía, es que si eso le pasara a un hijo mío, pues, pues ¿cómo me iba a sentir yo? Que nadie me podría decir nada, o sea, ella pensaba que si eso le pasara a ella, entraría en un colapso. ¿Eh? Entonces, ya de entrada ya estaba colapsada. Sí, claro. Entonces, tuvo que venir conmigo. Cuando tú vayas me lo dices, digo, claro, mujer. Entonces, esto es un caso extremo, ¿no? Y un caso extremo que no es tan extremo. Lo que pasa que esta compañera que le daba mucho miedo ir a visitar a la que se le había muerto el hijo, mmm, tenía mucha confianza conmigo y me lo confesó. Si llega a tener menos confianza conmigo, pues directamente o la evita
o no va, o se inventa algo, o la llama, o le manda un WhatsApp, vaya usted a saber. Sí. Lo que pasa es que como es muy amiga mía, me lo confesó, ¿no? Me confesó que ella no sabía qué hacer, o sea, que le daba pavor nada más pensar que tenía que ir a verla, ¿no? O sea que el tema de la muerte lo tenemos, eso es algo que cada uno tiene que trabajar, porque cuando tú te trabajas el tema de tu propia muerte, estás entrando de lleno en tu tema espiritual y en tu tema de trascendencia. Plantearse la muerte es plantearse si hay algo después de esta vida. O sea, ya te estás planteando el tema espiritual y el tema trascendental. Es simplemente plantearte tu propia muerte. Pero plantearte tu propia muerte también significa de que te estás planteando que la vida es corta, que tiene un principio y tiene un fin. Con lo cual, pues si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ya. O sea Sí, que sí, el sí. plantearte la vida, la muerte, hace que vivas la vida. Sí, precisamente quería llegar ahí porque la gente que no se plantea la muerte tiene una forma curiosa y es, en lugar de vivir para ser feliz, vives para no morir, con lo cual nunca eres feliz, porque siempre estás huyendo de las cosas que te pueden causar algún daño. Claro, vives para sobrevivir Sí, en modo supervivencia. Entonces el sí, que sí, vive en modo supervivencia pues un poco triste, ¿no? Porque lo que tú dices, vivo para no morir, como si la vida te fuese a atacar en cualquier momento, ¿no? Porque claro, todo es muy seguro, sales y ¡pum!, te puede pasar cualquier cosa. Entonces ya vives con ese miedo. Cuando empiezas a trabajarte tu propia muerte o la muerte en general, que puede ser pues a raíz de que tú hayas tenido una pérdida, a raíz, por ejemplo, esta compañera que se murió el hijo, pues mira, en esta otra compañera que nunca se había planteado su propia muerte, empezó a planteársela. Es que si eso me pasara a mí, bueno, que se me muriera un hijo, no pensó, un día me voy a morir yo, bueno, pero eso será el siguiente paso. sí, sí, sí. Todo esto, todo hemos ido pasito a pasito. Yo cuando veo compañeras o amigas, ¿no?, que están en ese plan, con ese terror a la muerte, yo me acuerdo con el terror con el que yo leí Muchas vidas, muchos maestros, que hoy me parece un libro Sí. Bellísimo, además es bellísimo. bellísimo, ¿no? Bueno, yo lo leí con terror. O sea que cada uno, yo he tenido mi propio, tengo mi propio desarrollo personal y, en mi crecimiento personal con respecto a estos temas de conciencia, y el que está a mi lado pues también tiene el suyo, ¿no? Entonces, ahí cada uno no se puede forzar las cosas, porque las cosas, una vez que inicias, como te he dicho, empiezan a llegarte cosas. Una vez que coges el tren Córdoba-Barcelona, el tren te va a llevar, pero te va a llevar por un raíl, no te va a llevar a 1000 por hora, porque es un tren, tu tren, o sea, Sí, que va a sí. ir a tu ritmo, quiero decir, ¿no? ¿Y qué me iba a No, 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 decir? no. Iba a decirte simplemente que te agradezco, Lola, que te presentes así, porque hay otro mito a mí me encanta de alguna forma romper mitos, ¿no? Hay otro mito y es que ciertas profesiones no pueden tener ciertas formas de pensar y es un absurdo, ¿no? ¿Por Uh-huh. qué? Porque detrás de una profesión hay una persona con sus propias inquietudes y como persona tiene sus propias inquietudes y no tiene nada que ver que tenga las inquietudes que quiera para que sea una magnífica y sensacional profesional como es Lola. Entonces, es verdad que cuesta a veces presentarse así, tan humano, tan real, tan persona, ¿no? Y a mí me encanta porque precisamente eso es lo que pretendo, ¿no? Que mis invitados se puedan presentar, que haya un ambiente que se puedan presentar como personas y con sus propias inquietudes, claro que sí, por supuesto. Uh-huh. Entonces, las inquietudes no es que estropean la profesionalidad, no, las inquietudes te hacen mejor profesional porque te acercan a los demás. Entonces, pues de alguna forma te agradezco el detalle de que te hayas abierto a contarnos estas cosas, porque no todo el mundo lo hace, está claro, ¿no? Y entonces, pues sí, cuando uno toma el tren, cuando uno, como en este caso le está pasando a la humanidad, aunque mucha Uh-huh. gente no lo ve, ¿no? Cuando la humanidad toma un camino, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
y ahora vamos a vivir la era dorada de la humanidad aquí en la Tierra, porque precisamente lo que está cambiando es que la gente está empezando a darse cuenta que no solo es lo que ve en el espejo, sino que hay mucho más. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Sí, y no solamente la gente, la ciencia se está empezando a dar cuenta. Sí, sí. La Pero fíjate, ciencia se está empezando a ahí dar sí que hay cuenta. una cosa que te quiero comentar porque me imagino que tú estarás de acuerdo, ¿no? Que una cosa es la ciencia, que es un paraguas en el que se escudan mucho, pero que en sí no es nada, ¿no? Porque la ciencia la forman los propios científicos, las personas, ¿no? Y entonces ahí hay una serie, si tú ves a un físico cuántico, si tú ves a un investigador cuántico, te das cuenta que la ciencia es una cosa. Si ves a otros, te das cuenta que la ciencia es otra. Entonces, al final, conclusión, ¿qué es la ciencia? Pues bueno, la ciencia tiene bastante trabajo consigo misma para aclararse entre ellos de si aceptan unas cosas u otras cuando ya llevan años y años siendo aceptadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si dijésemos algo así científico, como que llega una energía aquí en la Tierra con el ser y se encaja en un avatar, que es lo que conocemos como el cuerpo físico, para vivir una serie de experiencias, y cuando llega el periodo de tenerse que ir, suelta el avatar, lo deja aquí y él sigue. Eso a veces a algunos se rasgaría las vestiduras, pero es que es así. O sea, y está demostrado a nivel científico por la cuántica que realmente es así. Somos materia y energía a la vez. Nos juntamos materia y energía y luego en un momento dado la energía deja la materia y desaparece. El problema es que el ser humano se identifica con la parte material pero no con la energética. Y entonces yo soy la parte material pero no la energética. Y la sorpresa viene como la de tu bisabuelo cuando de verdad vio que realmente es mucho más y que estaban esperándolo seguramente, ¿no? Entonces, claro, Seguramente. eso es un Sí, final feliz, por supuesto, claro. sí. Y además, fíjate, cuando más me adentraba yo en este mundo y empezaba a preguntar a mis pacientes y ellos a comentarme, etcétera, ¿no? Porque ya te digo que cuando entras en este raíl no hay vuelta atrás. Esto es un tema evolutivo, personal y de la humanidad, y nuestra evolución va a hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué quiero decirte? Todo esto lo sabemos a nivel inconsciente. Sí. Por eso, pero está ahí, inconsciente. La información está ahí, pero todavía no la hemos hecho consciente. Tenemos un 95% de inconsciente, ¿vale? Y un 5% consciente, un 5, un 7%. El resto, toda la información está inconsciente. La evolución es hacer consciente lo inconsciente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel colectivo. Cuando el inconsciente colectivo, que ya lo describía yo, se haga consciente, entonces pasaremos a tener una conciencia social, ¿no? Que es lo más parecido a lo de todos somos uno, ¿no? Porque ahora el inconsciente está compartido, pero habrá un momento en donde la conciencia esté compartida, cada uno aportando su granito de arena, ¿no? Bueno, pues cuando empecé en este camino y empezaron a contarme experiencias, me di cuenta que las personas que no saben muy bien cuál es el proceso de morir, muchas de ellas tienen miedo, tienen miedo. Y pueden vivir este tipo de tránsito, lo pueden vivir con miedo. Y se lo dicen a su hija o a su hijo, y estoy viendo ahí al lado, pues estoy viendo a mi hermano, y la familia se echa a temblar, pero bueno, ¿cómo que estás viendo a tu hermano? No, pues sí, pues eso no puede ser. Sí, Tú, sí. esto no, ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has tomado? no, vienen y te dicen, mire usted, mi madre se le está yendo la cabeza porque dice que está viendo a su hermano y el hermano se murió ya hace no sé cuánto tiempo. Sí, sí. Yo me acuerdo un día que me llamaron para una señora me llamó que su padre para que fuera, ¿no? Entonces fui y el padre estaba allí, el hombre, y estaba mayor pero no tenía mucha más cosa. Y entonces, pues resulta que el padre estaba viendo a gente, porque es una de las visiones frecuentes, es ver gente, personas que no conoces, o a lo mejor si te fijas conoces a algunas, pero a otras no las conoces. Si bien la primera vez que ves a la gente o al grupo de personas puede darte un poco
extrañarte, tampoco miedo, pero te puede extrañar. Luego, cuando te fijas más o mejor, pues empiezas a ver que a ese sí lo conoces y a este, pues ese es fulano, no, y a este no, pues este no lo conozco. Eso es muy normal. Entonces me llamó la señora pues, para decirme que su padre la noche anterior había tenido un episodio que a ver lo que hacía. Total, que el hombre me contó que él estaba acostado, sintió ruido, bajó al salón y vio a gente en el salón. Que algunos que cuando empezó a mirar, pues sí que se conocía a algunos y a otros que no conocía. Entonces, y la hija, doctora, dígale a mi padre de que eso son tonterías, porque además vino a despertarme y a decirme, ahí hay mucha gente en el salón. Y él, es que había gente en el salón. Total, que sí, el hombre, es que es verdad, es que él lo había visto. Lo exploré, hablé con él, en lo demás estaba perfectamente normal, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, pues mire usted, si usted vio a gente, pues vio a gente y ya está. Y le empecé a preguntar, pero todos eran desconocidos, había conocido, la hija me miraba, la hija estaba detrás y me miraba como diciendo, pues ¿está usted más chalada que mi padre o qué, no? Y fue ahí cuando me enteré de que entre los desconocidos había conocidos. Digo, pero esos desconocidos, ¿quién son? Pues mire usted, pues era un primo hermano mío que ya se murió hace mucho tiempo, pues estaba allí. Todos eran fallecidos. Los desconocidos no sabía quién eran, pero los conocidos todavía han fallecido. Cuando me fui a la puerta y hablé con la hija, le expliqué que estas cosas suceden cuando uno está en la perimuerte, ¿no? Que puede ser semanas o incluso meses antes de pasar al otro lado. Pero mi padre está muy bien. Digo, sí, lo sé que está muy bien. Pero estos tipos de fenómenos, que además no causan inquietud ni agitación, ¿me entiendes? Que no es una alucinación, que las alucinaciones te dan miedo porque son más... no son tan coherentes, no están tan bien diseñadas, son más caóticas, ¿no? Pueden ver bichos o cosas que no son tan... Pues ahí había gente y fulanito y menganito, no son así, ¿no? Y además te quedas tan tranquilo que no es así la alucinación. Y se lo dije y le dije, mira, es que esto pasa, y entonces esas cosas que dicen que empiezan a ver a los padres, a los fallecidos, tal y cuales, digo, es que eso es el proceso de morir, estas cosas ocurren y eso es un determinado tipo de proceso y está diseñado, o sea, que empezará así y si ha empezado a ver a personas fallecidas es que a lo mejor está entrando en el tránsito. Bueno, digo, mira, lo que vas a hacer, que también se lo recomiendo, me vas a ir apuntando las cosas que vaya diciendo. Y si lo ves que está tranquilo, pues bien, si no, pues me llamas y vengo otra vez, etc. Al cabo de unas 2 semanas viene la hija, ¿no? Y me dice, me comenta que hace como 4 o 5 días que el padre se murió. O sea, tener aquella visión del comité de bienvenida, como lo llamé yo desde aquel entonces, el comité de bienvenida, tener aquella visión hasta que se murió el padre, pasaron unos 10 días, ¿ves? O menos, o sea, que fue una cosa bastante rápida. Y la hija me trajo un papelito y me dice, cuando pasaron, dice, luego después de aquello, mi padre empezó a decirme, ¿has visto a mi madre? Y yo, papá, por favor, tu madre, Dios mío. Sí, no, es que me dijo que iba a venir y todavía no ha llegado. Pero hombre, papá, si tu madre ya murió, ya lo sé, pero que raro que no haya llegado todavía, ¿no? Esperan a quien va a venir, ¿no? Porque están en otra sintonía. O sea, el estar en la perimuerte, tu estado de conciencia está en otra sintonía. Tu lenguaje cambia, empiezas a preguntar, ¿dónde está mi madre? Papá, que ya murió, pero es que eso no es lo que se está preguntando. Te está preguntando que cuándo va a venir, porque va a venir. Y entonces esta mujer me dijo que empezó a preguntar por la madre, que cuando pasaron 2 o 3 días, y estoy describiendo el proceso normal de morir. Como ella ya estaba advertida, pues no bloqueó el proceso ni empezó
a rebatírselo, ni a batallar con él, ¿cómo está diciendo eso? No, dejó que el proceso de morir, el tránsito, no lo bloqueó, lo dejó. Al cabo de después de preguntar por la madre, el padre le dijo, ya ha venido mi madre, está ahí. Entonces, claro, la otra dijo, bueno, papá, ya no te voy a batallar más, está bien. Y me trajo apuntado en un papel las últimas palabras de su padre. En un papelito así, la mujer me lo trajo y me lo dejó. Dice, yo le he traído aquí las últimas palabras de mi padre, se las dejo porque las entendí. Después de la charla que había tenido con usted, entendí las últimas palabras de mi padre. Cuando se fue, pues cogí el papel, lo abrí y el papel ponía, mamá, las últimas palabras del padre, mamá, espérame, no vayas tan deprisa. Sí, eso es lo que se conoce como estados expandidos de conciencia. Lo tienen los niños, lo tienen los que se accidentan graves, lo tienen los que tienen algún tipo de sufrimiento especial y lo tiene la gente antes de morir. Simplemente lo abrimos y lo cerramos inconscientemente en ciertas circunstancias. El niño llega a una cierta edad que lo cierra porque es diferente a los demás y entonces cierra esa capacidad porque quiere ser como los demás, es algo lógico. Y luego cuando tienes un accidente, pues si es muy grave, entonces se vuelve a abrir y empiezas a ver, ¿no? Fijaros una cosa, por lo que dices, Lola, si me lo permites, el espectro electromagnético, la capacidad de ver el ser humano, las frecuencias que existen, las que se saben que existen, que pueden seguramente, habrán muchísimas más, pero las que se saben que existen, si las metemos en una línea del 1 al 100, el ser humano solo ve 2. O sea, dicho de otra forma, las otras 98, ahí no hay nada, sí, pero no lo vemos. No lo vemos, no lo percibimos. No lo percibimos, me refiero, pero sí que existe. Entonces, claro, cuando uno de repente, llegando a la perimuerte, como dices, se le abre, se le expande la conciencia, lo primero que ve, ¿qué es? Pues la gente que no tiene cuerpo, que están ahí al lado esperando. Y eso no es tan complicado de entender y tiene fundamento científico. Oye, una pregunta, Lola. Dime. Cambiando de tercio, como los toreros. Venga. Bueno, eres miembro de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica, claro. Sí. ¿Qué te atrajo para ser miembro de la sociedad? Pues como tantas cosas en mi vida, pues una serie de casualidades. Ya. Son todo casualidades. Entonces, mi vida se ha regido mucho por las sincronías, los sincronismos, las casualidades, que ya veo que no son casualidades, y además veo que cuando yo, como me dice un compañero que está en la misma historia que yo, me dice, es que tú estás en línea, Lola. Y es verdad, estoy en el raíl, Sí, claro. como estoy en línea, pues me surgen estas cosas. Pues resulta que un día en Facebook alguien compartió, hace ya tiempo, el año pasado, compartió algo de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica. Como yo soy una estudiosa de los temas de la perimuerte, y el primero que editó un libro, publicó un libro sobre estos temas, se llamaba William Barrett, un físico perteneciente a la Asociación Científica de Investigación Psíquica, pero londinense. Sí. Y yo dije, no puede ser, que aquí hay una asociación, no puede ser, no me lo puedo creer. Pues voy a investigar sobre esto. Y entré en la página web, hice una solicitud para ser miembro, vi de lo que se trataba, me pareció una coincidencia asombrosa, y esa tarde, mi hermano me manda un WhatsApp y me dice, oye, tengo un amigo que me gustaría presentarte porque el otro día hablando con él le interesan las mismas cosas que a ti, tal y cual. No me digas, dice, sí, además es el delegado en Málaga de la Asociación Científica de Investigación Psíquica. O sea, como os podéis dar cuenta, y Lola lo ha dicho, lo ha hecho real, la vida no son casualidades, la vida son causalidades. Lo que pasa es que muchas de ellas no entendemos de dónde vienen, pero nada surge casual, sino causal.
Muchas veces, mira, en el programa de este que tengo con Mikel Izarralde en YouTube, que se llama Déjame contarte, pues muchas veces nos preguntan, ¿y el destino quién lo marca? ¿Lo elige el alma? Las cosas que nos ocurren? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Cómo está? ¿No? Y es que, claro, nuestro destino, vamos a decir así, el destino, ¿cómo está con el libre albedrío? Bueno, es que nosotros decidimos en otro plano que no recordamos libremente lo que vamos a vivir aquí. Entonces, no hay ninguna dicotomía libre albedrío destino. No existe esa dicotomía. Porque tú, en otro plano, antes de venir aquí, ya has decidido qué experiencias va a tener. Y además, ¿sabes cuáles son esas experiencias que tienes que tener? Pues porque se te facilitan y fluyen muy bien y te vienen rodadas, con una serie de sincronías, como de luces, ¿no? Te dice aquí, aquí. Las señales, son señales, pero y si que se nos pasa muchas veces desapercibidas, pero si empiezas a prestarle atención, te das cuenta cómo es que todo va en línea. Una cosa sigue a la otra, una cosa sigue a la otra. Y conocí a este amigo de mi hermano, todo que casual, ¿no? Y a los 2 o 3 días me rompí un pie, simple y llanamente caminando, sin más, ni me caí ni nada, ¿no? Me rompo el pie. Bueno, pues nada, una rotura de peroné, que no la descubrieron porque como no me había torcido el tobillo, ni me había caído ni nada, simplemente un dolor horroroso en el pie. ¿Eso qué hizo? Pues eso hizo que estuviese en reposo bastante tiempo y yo dije, bueno, esto tiene un para qué. O sea, el que a mí ahora mismo la vida me frene en mi casa, esto tiene que ser para algo. Y dije, bueno, pues será para que escriba. Y durante todo este tiempo que estuve con el pie, lo que hice fue escribir un libro con todas, tenía muchísimo, y sigo teniendo, muchas experiencias, historias de compañeros, de amigos, de pacientes que me habían contado y los tenía ahí pendientes pues, para reunirlos, para procesarlos, para estratificarlos, para decir, bueno, aquí hay un mapa. Bueno, pues voy a ver si organizo el mapa. Pues primero se pasa por aquí, luego por aquí, luego por allí. Y eso es lo que acabo de terminar, de estratificar todo esto. Sí, ¿Ya sí, lo has editado? ¿O está todavía en...? todavía no está publicado, está terminado. Sí, Pero se han ido conjuntando las cosas de esa forma. Lo que quiero decirte es que cuando me sucede algo, aunque pueda parecer que es algo, vaya hombre, pues está roto un pie, ¿no? Pero eso que ocurre es para algo. sí. Y yo tenía que escribir este libro, porque tenía que reunificarlo, tenía que dar transmisión. El único talento que creo que tengo es que la gente me cuenta sus cosas, estas cosas. Entonces, las depositan con confianza, lo depositan en mí. Y yo tengo la misión, vamos a decirlo así, de organizarlas y transmitirlas Sí, para sí. que otras personas también lo conozcan, ¿no? El caso de este señor, bueno, he hecho como una especie de mapa del tránsito. Tengo muchos casos que se parecen muchísimo, porque cuando empiezas a estudiar el tránsito te das cuenta de que está diseñado, que sigue unos pasos y que cuando los conoces, pues puedes reconocer si estás en tránsito tú o otra persona. Y ahora resulta, bueno, pues que ahora no, pero ya llevaba un tiempo en que cuando un familiar, un amigo, un compañero tenía pacientes que estaban en tránsito, pues ya en el centro de salud, bueno, eso ya pregúntale a Lola que sabe de eso. Tú pregunta, es verdad, y venía, con lo cual todavía recojo más información y me cuentan más cosas. Soy como un referente simple y llanamente porque me interesa el tema, pues como al que le interesan los cánceres de piel, pues, pues llévaselo a él que él sabe mucho de cosas de piel. Es normal, ¿no? Cada uno se especializa en lo que le apasiona.
Y ya tenía pues muchos casos y lo que he hecho ha sido como una especie de mapa del tránsito. Y cuando alguien me llama o un compañero o un amigo, mira que está mi padre así o tengo un paciente de esta forma, le digo, mira, está en esta fase, ¿vale? O sea, eso es así, de esto no hay que asustarse. O no, oye, esto no me encaja con esto, ¿vale? Pero está tan bien diseñado que hasta cuando tú crees que... Mira, te voy a comentar el caso de una compañera del centro de salud. Una de las visiones típicas en la perimuerte es la visión de una sombra, negra o blanca, da igual, que va por el pasillo y se introduce en el dormitorio donde esté el paciente, ¿no? Conforme se va acercando el día de la marcha, esa sombra, en vez de estar en el pasillo, accede al dormitorio y se sitúa en la puerta. Ya en la puerta, el paciente puede más o menos adivinar quién es y acaba situándose o al lado de la cama o a los pies de la cama y entonces ya reconoce perfectamente de quién se trata. Pues esta compañera me llama y me dice, mira, está mi padre muy enfermo, nos lo hemos traído a mi casa y mi hermana pues dice que ve una sombra blanca. Entonces, como yo sé que estas cosas te interesan a ti, pues a ver si nos puede orientar qué esto qué es, porque ella, digo, está ahí asustada. No, 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 pero es que está viendo una sombra blanca que va por el pasillo, típico, y se mete en el salón. Y le dije, digo, mira, este tipo de sombras que avanzan por el pasillo suelen introducirse en el dormitorio del paciente, pero en el salón, pues no sé lo que puede ser, la verdad. Y me dice ella, es que mi padre está en el salón. Digo, ¿que tu padre está en el salón? Claro. Dice, sí, porque nos lo trajimos del hospital con una cama articulada, con el oxígeno, y dice, no, la camilla no subía por las escaleras donde están los dormitorios, entonces con tanto aparataje decidimos dejarlo aquí en el salón. Y es que mi padre está en el salón, Lola. O sea, aunque me cuenten esto 100 veces, me Sí. sigue asombrando del patrón tan perfecto que sigue, ¿no? Y cuando estas cosas ocurren y las ve un testigo, ¿vale? Porque a todo esto el padre ya estaba comatoso, ¿no? Y las ve un testigo como la hermana, a mí yo siempre pregunto, bueno, ¿y tu hermana quién cree que es? Porque la persona que está viendo el fenómeno, que está viendo intuye quién es, lo intuye. Y entonces, y se lo pregunté, digo, ¿y tu hermana quién cree que es? Ah, pues Lola, mi hermana dice que es mi madre. Digo, pues probablemente sea tu madre, probablemente sea tu madre la que venga a acompañar a tu padre. Entonces, esto, fíjate, esta simple conversación, mm, ella llegó a casa, se lo comentó a la hermana, simplemente le dijo que estas cosas ocurren, que no son nada, ¿cómo decirte? Que tú no eres nadie extraño, sino que lo mismo que a ti le ha pasado a mucha gente porque son fenómenos que aparecen en la perimuerte y como que la muerte es algo, una situación mágica, ¿no? Que abre un portal por donde en un momento determinado el paciente que se está marchando está viendo, en ese estado expandido de conciencia, está viendo a seres queridos o está viendo o sombras o figuras blancas o guías, pero es que los que están en la casa también lo pueden ver. Y tengo varias que se llaman experiencias compartidas, ¿no? También lo pueden ver porque es como que se abre un portal. Y ese portal, la muerte abre un portal por donde va a transitar la conciencia de la persona que está marchando, pero los que están a su alrededor también sienten o pueden ver, o sea, hay un montón, muchísimo, pues como esta, una sombra blanca, una figura, una cuidadora de una señora mayor veía un niño, cuando entraba a la habitación de la señora, veía un niño a los pies de la cama. Los niños también son una figura que se presenta muy frecuentemente en la perimuerte, los niños, los ancianos vestidos de blanco, los seres vestidos de blanco, dos hombres vestidos de blanco, eso es un clásico. Hay dos figuras de blanco en los pies de la cama. Pues claro, ¿dónde van a estar los pies, las esquinas? Ahí es donde se sitúan. ¿Por qué? No lo sé,
pero sabemos dónde está, sabemos quiénes son, quién ve los moribundos, pues sabemos a quiénes ven. O sea que esto es un patrón, es un proceso, es un diseño. Y esto es lo que cuento en el libro, porque creo que ha llegado el momento de saber cómo nos morimos. Oiga, ¿cómo voy a pasar de este plano al otro? Oiga, pues hay un montón de casos, de testimonios que se repiten y se repiten y se repiten. Ahí hay un patrón. Esto no es yo me muero así, el otro asado, el otro hace. No, 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 no. Eso es así. Gracias, Lola. Es apasionante. Entiendo lo del pie, porque el pie era preciso para que te preparases para hacer lo que tenías que hacer. Efectivamente. Así Me que, pararon, me dijeron, sí, quédate ya allí, hombre. sí. Oye, gracias. Os animo a que nada más lo publique, lo leáis, porque realmente es apasionante. El tema que trata, el patrón, que nadie ha escrito, creo, sobre él, el patrón que seguimos cuando nos vamos hacia el otro lado, y el tema es apasionante. Lola, tengo que despedirte porque soy el hombre del tiempo. No tengo ni idea de nubes ni de agua, pero sí que sé que el reloj se está marcando ya, que se nos ha acabado. Se me ha pasado el tiempo volando. Y a mí también. Me lo he pasado Cuando digo, genial. y yo. Es un encanto hablar contigo. Me ha parecido maravilloso poder compartir contigo como persona, de persona a persona. Me ha encantado. No todo el mundo se presta a hablar de persona a persona. Y aquí, desde el programa de la Sociedad Científica, te agradezco muchísimo tu humildad, tu trabajo, tu hacer y tu personalidad para poder compartir con todos los demás de tú a tú. Me ha parecido genial. Y te estoy eternamente agradecido por este rato tan maravilloso que a mí personalmente me has hecho pasar. Así que Igualmente, Juan de Dios. gracias por Igualmente. participar. Te Gracias. agradezco muchísimo el que te hayas prestado a participar. Me lo he pasado genial. Y a vosotros, a todos los que estáis viendo, os animo a que nos sigáis en el siguiente programa el martes que viene y os animo a que lo veáis cuando lo saquemos por el canal de YouTube. Ha sido un placer, Lola. Te agradezco mucho el que hayas estado y nos vemos. Oye, ¿puedo decir una cosa ahora que has Sí. dicho lo del canal de YouTube? Sí. Que yo tengo un canal en YouTube, es que se me olvida, que Ajá. es Lola Aparicio, que lo hago con Mikel Lizarralde. Muy bien, perfecto. Por cierto, dale un abrazo y un beso a Miquel cuando lo veas y le dices que lo espero ansiosamente. Se lo daré. Muy bien, Vale, muchas gracias. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.